Bueno gente, este es el tercer video del tutorial de programación web. En este video vamos a crear la base de datos y todo el código PHP necesario para conectar con esa base de datos y traer los datos hasta nuestra página. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una base de datos. Yo lo hago desde phpMyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos que se llame tutorial. Primero voy a borrarla porque ya la tengo creada, así seguimos todos los pasos. Bien, ahora sí, tutorial. Adentro de la base de datos creamos una tabla persona con 4 columnas, bien simplona. La primera ID, un entero de 11, que sea la primary key y auto incremental. Después tenemos nombre, apellido y DNI. Estos tres van a ser varchar y varchar de 255. Vamos a insertar un par de registros. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla con ID, nombre, apellido y DNI. Tenemos dos registros creados y ahora vamos a crear la conexión. Para seguir organizando un poco todo, vamos a crear una carpeta que se llame backend, donde va a ir todo nuestro código que se ejecuta del lado del servidor, y vamos a crear una clase de PHP que se va a encargar de hacer la conexión a la base de datos. Entonces, como dijimos, esta clase se encarga de realizar la conexión con la base de datos. Esta clase que va a tener, primero que nada, tres atributos privados: private, se me fue. El primero va a ser la conexión, el segundo el nombre de usuario de la base de datos, y el tercero la clave de MySQL. Conexión va a inicializarse en nulo, usuario en mi caso es root, clave también root. Y ahora sí, vamos a crear un método constructor de esta clase que lo que va a hacer es setear a la conexión una nueva instancia de la clase PDO, que tiene que recibir como parámetro primero un string que lleva el driver que vamos a usar, después el nombre de la base de datos, tutorial, y seguido el host, igual localhost. Segundo parámetro, nuestro usuario de la base de datos. Como es un método privado, no podemos llamarlo simplemente diciendo usuario, sino que hay que hacer referencia a la clase en la que estamos.
Y ahora sí decimos el atributo usuario de esta clase. Y tercer parámetro, la contraseña. Y por último necesitamos un método que podamos llamar desde afuera para obtener esta conexión. Entonces, public function get conexión, y vamos a devolver la conexión. Bien, eso es todo lo que esta clase tiene que tener por ahora, por lo menos. Vamos a crear un nuevo archivo de PHP, no clase archivo, que se llame buscar.php. Este archivo va a, primero que nada, vamos a importar esa clase de conexión. Vamos a hacerlo con la sentencia require de PHP. Vamos a requerir conexión.db.php. Una vez que la tenemos disponible, vamos a crear una instancia de eso. La db es igual a new conexión db. Y ahora vamos a agarrar la conexión de la siguiente manera: db get conexión. Ahora, con la conexión, parecido a como se hace en Java, por ejemplo, tenemos que crear una query que es un string. Vamos a hacer un select a la base de datos, select all from persona, y vamos a crear un statement de la siguiente manera: conexión prepare, y le mandamos la query como parámetro. Un consejo: como ven, si yo aprieto conexión flechita, no tengo los métodos que un objeto PDO trae consigo. Si nosotros en la función getConexión le especificamos al IDE que esto va a devolver un objeto de la clase PDO, NetBeans nos permite que con control barra podamos ver todas las funciones que el objeto PDO, que la clase PDO tiene, todos los métodos. Entonces, como les decía, acá está prepare, que recibe un statement. Pues, por ejemplo, podemos meter parámetros acá, pero en nuestro caso es un simple select, así que vamos a obtener de ese statement un array personas que va a ser igual a statement. Primero tenemos que ejecutarlo, perdón. Execute. Y esto es statement fetch all. Y acá como parámetro nosotros vamos a querer que este statement nos devuelva un array asociativo. Así que vamos a decírselo a este método. Y le pasamos esta constante que es PDO fetch assoc. Con eso, si todo salió bien, vamos a probarlo. Deberíamos recibir un array asociativo con las personas que están en la base de datos. Guardamos, vamos a nuestra página y acá si entramos a backend barra buscar.php, perfecto, nos devuelve un array con nuestros dos registros, nuestras dos personas de la base de datos. Muy bien.
¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esta aplicación? Es que nuestro sitio no espere a ir al servidor y buscar los datos para cargar el DOM, sino que primero se cargue la página, se muestre por medio de Ajax, vayamos a buscar los datos al servidor y cuando estén listos se muestre la tabla, pero que no retrase la carga de la página en general. Para eso vamos a crear un archivo de JavaScript dentro de nuestra carpeta JS que se va a llamar funciones, o mejor vamos a ponerle frontend. Dentro de este frontend vamos a hacer una función que se va a ejecutar apenas se cargue el DOM, que va a ser lo siguiente. Primero declaramos una variable URL que va a ser backend barra buscar.php y vamos a usar la función Ajax de jQuery que vamos a pasar los siguientes parámetros: la URL, un método que va a ser get, un data type, si no me equivoco, que esto es lo que nosotros esperamos recibir del método. Nosotros esperamos recibir JSON. Me parece que estoy escribiendo todo mal, pero bueno, ya lo vamos a probar. Y si todo sale bien, vamos a atrapar esa data dentro de nuestra función de éxito, y con eso vamos a llamar a un método que se va a llamar rellenar tabla, al que le vamos a pasar la data que recibimos. En caso de que esté todo mal, como aparentemente viene la cosa, vamos a hacer una función que diga error. A ver si esto se soluciona de la siguiente manera. Sí, bien. ¿Qué más deberíamos hacer? El método rellenar tabla, la función que recibe la data, y por ahora simplemente recibimos los datos. ¿Qué nos faltaría? Importar este archivito en nuestro index. Vamos a hacerlo abajo del todo. El frontend.js. Más adelante también vamos a factorizar y organizar mejor nuestro código del frontend de JavaScript, pero por ahora, para probar que podemos conseguir los datos vía Ajax, con esto alcanza. Recargamos la página y error. ¿Por qué error? Porque nuestra llamada de Ajax espera JSON, que está recibiendo desde buscar.php un array. ¿Cómo vamos a devolver esto? Como de manera JSON, con la función, primero que vamos a imprimirlo, y vamos a llamar a la función JSON encode de PHP, al que le vamos a pasar el array. Entonces, guardamos, recargamos de vuelta y recibimos los datos. Así que bastante bien, este tutorial tiene lo suficiente. En el siguiente vamos a ver el código JavaScript
para inyectar estos datos acá mismo y borrar todos estos datos mentirosos que hicimos en el segundo video. Saludos.